Hola, soy Cecilia León, técnica superior en dietética y nutrición especializada en deportes de resistencia. Amante de la vida saludable y del deporte. Soy corredora desde muy pequeña, empecé con la extraescolar de atletismo desde los 8 años y acabé colgando los clavos al entrar a la universidad. Desde hace unos 2 años estoy entrando poco a poco en el mundo del trail. Poder combinar naturaleza y correr me apasiona. Además de todo esto, soy la creadora de Nutrition in Life. Te animo a que visites mi web www.nutritioninlife.com para saber un poco más sobre mí y mi trabajo. Y si quieres saber un poco más sobre mi día a día, lo puedes hacer siguiendo mi cuenta de Instagram, Nutrition in Life. Bienvenidos y bienvenidas a la 4ª temporada del podcast de Nutrition in Life, donde cada 15 días os hablaré sobre temas de nutrición actuales y sobre la importancia de la nutrición en los deportes de resistencia. Esta temporada viene con muchas novedades, así que no te hago esperar más y ¡empezamos! Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas al último capítulo del podcast del 2020, ¿Y tú qué comes? Y quería acabar el año por todo lo alto y por ese motivo hoy tenemos en el podcast a la persona que más ilusión me hace entrevistar. Y antes de presentarla os voy a contar por qué y cuándo la conocí, así os ponéis un poco en contexto. Y también quería hacerlo de esta manera para simular cómo Sandra empieza sus clases de yoga, que siempre son contando una bonita historia. Como ya sabéis, yo me vine a Múnich hace poco más de 8 años y bueno, resumiendo, mis primeros años en la ciudad alemana no fueron nada fáciles y con una de las pocas amigas que hice al principio buscamos alguna actividad que fuese en español, para poder conocer a gente española y socializar un poco. ¿Y qué pasó? Que la única actividad que encontramos en español fue yoga. Entonces, en ese momento, yo, la verdad, honestamente, no era muy apasionada del yoga. Había probado un par de veces en Barcelona y no me motivaba porque a mí me gustaba la actividad física intensa y de resistencia. Entonces, pero bueno, yo solo pensaba, tengo que estar 90 minutos en un mat sin salirme. Entonces, para mí eso era como, no me veo capaz de. Pero bueno, mi amiga me convenció y, oye, ciudad nueva, vamos a probar cosas nuevas y todo sea por hacer algo nuevo, ¿no? Así que también quiero decir que algo que me animó era que Sandra daba la opción de hacer como ciclos, ¿no? Entonces pensé, bueno, este va a ser mi primer y último ciclo de yoga porque no voy a ser capaz de mantenerlo, ¿no? No sabía realmente lo equivocada que estaba. Esta idea totalmente me cambió muy rápido. Cuando entré en la primera clase y conocí a la profesora, se llamaba Sandra, como os he comentado, era una chica morena, con rasgos así muy marcados y sobre todo algo que me sorprendió de un principio era que era una persona súper educada y muy respetuosa, y eso se notaba nada más entrar en la sala. Nos explicó el funcionamiento de la clase. Algo que también me sorprendió es que nos dijo que no podíamos beber agua en los 90 minutos, y eso a mí me sorprendió. Dije, yo estoy acostumbrada a beber mucha agua. Y nada, nos explicó el funcionamiento y cuando empezó, su voz me sumergió en un mundo que realmente no había conocido hasta el momento. Fue en positivo, ¿vale? Un mundo que me sorprendió mucho y sobre todo que me creó mucha curiosidad, cosa que antes nunca había tenido. Y clase tras clase, Sandra creaba en mí una necesidad de querer aprender más, de saber más sobre lo que nos contaba en cada clase y una necesidad de conocer más mi cuerpo y sobre todo de experimentar con él, cosa que yo antes no había hecho, y mucha curiosidad por el mundo del yoga, ¿no? Era una sensación que nunca antes había tenido y con esto digo que no es que el yoga sea fácil, ni mucho menos. Para mí, a día de hoy, sigue siendo un reto mantenerme en la esterilla más de 20 minutos sin moverme del mat. Pero Sandra, en cada clase, consigue transmitirte su pasión por el mundo del yoga de una manera que nunca otra persona había conseguido. Y con el tiempo descubrí que la magia que yo sentía no era el yoga. La magia era propia de Sandra. Ella tiene luz propia. Por suerte, pude tener conversaciones posteriores fuera de la sala y ella me seguía transmitiendo esa sensación de tranquilidad, de querer saber más y de querer conocerme más allá de lo superficial. Hoy os he traído al podcast a la persona que me enseñó a practicar yoga aquí en Múnich
Ella es Sandra Fernández, nacida como yo en Barcelona, y además de ser instructora de yoga, ella también es traductora e intérprete. Como dice en su web, reivindica la inteligencia del corazón. Su práctica busca despojar de lo accesorio, desenmascarar, aligerar, expandir, trascender y empoderar. Es profesora certificada de Anusara Yoga, que es un método moderno de Hatha Yoga, una práctica que afirma radicalmente la vida e invita a vivir desde la esencia, ese lugar que nos conecta y que todos compartimos. Y dicho todo esto, te doy la bienvenida, Sandra. ¿Qué tal estás? Bueno, muy bien, Cecilia. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Me has puesto la piel de gallina con esta presentación tan bonita que has hecho. Y te agradezco que hayas compartido esa historia conmigo porque no sabía en realidad. La gente llega a clase pues movida con cada uno tiene su historia de por qué llega a la clase y yo no conocía la tuya. Así que me ha gustado mucho. Y confieso, Cecilia, que no es la primera vez que alguien me dice que viene a la clase pensando que va a ser la primera y la última vez que hace yoga. Y sí, eso lo he oído varias veces bueno, pues para mí es un regalo muy grande poder como sorprender ¿no? Con una experiencia pues que no esperabas y que te engancha, ¿no? Lo he oído varias veces. Me emociona mucho que me hayas elegido para cerrar el año también de tus podcasts, así que estoy muy agradecida. Y es verdad que lo que tú cuentas de que el yoga tiene tiene la fama de que es una actividad en la que vas a ir y te vas a relajar y no vas a hacer mucha cosa, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que me he propuesto es cambiar esa imagen que tiene el yoga, porque realmente si uno se remonta a la historia del yoga, los yogis fíjate, los yogis eran personas que buscaban romper con los hábitos que nos hacían funcionar o que nos llevaban a vivir de una manera automática. Eso significa ir a contracorriente de algo que está muy establecido, de lo que ni siquiera somos conscientes. Total. Y para eso hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? A los primeros yogis se les llamaba shramanas. Shram significa que hace esfuerzo. Fíjate, solo con eso, que hace esfuerzo. Y normalmente cuando se habla del Hatha Yoga, está muy difundida la idea de que Hatha, si has oído un poquito en el mundo del yoga, todo el mundo dice así, Hatha significa ha y tal, la luna y el sol es la unión de los opuestos, pero en realidad el origen verdadero, el significado, este significado del que te acabo de hablar, que es el más expandido de sol y luna y la unión de los opuestos, eso es un significado como simbólico. En realidad, Hatha significa fuerte, significa con fuerza, imagínate. Yo no sé cómo ha derivado el yoga como en esa dirección, pero como te digo, yo quiero reivindicar. Es una práctica, si vas a decir algo. Sí, es que te lo he dicho muchas veces, creo, para mí yo sufro más los 90, en positivo, no pienses que Sandra me Sí, sí, me hace sí. sufrir, pero sufro más los 90 minutos de tus clases que en unas series de carrera, quiero decir. Sí, 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 me lo has dicho muchas veces y es verdad, es que imagínate ya Hatha Yoga. Hatha significa con fuerza, ¿eh? Y Shramanas, los que practicaban yoga, eran los que hacían un esfuerzo para ir a contracorriente, para romper todos esos códigos mentales y esas maneras de comportarnos que nos tienen encerrados. Pensamos que vivimos en libertad, pero funcionamos partiendo de esos códigos. Y en realidad estamos funcionando con un programa antiguo que venimos aprendiendo en la infancia, en la adolescencia, y pensamos, no, yo soy libre, yo elijo esto o yo elijo aquello. Y en realidad estás perpetuando un miedo, un complejo, ¿sí? Una superposición de algo que has entendido. Y el yoga lo que busca es, a través del trabajo con el cuerpo, darte cuenta de todo el rango de movimiento que existe, elegir cuál es la postura más adecuada para esto o para aquello, crear conciencia, crear atención. Usas el cuerpo como herramienta para empezar a prestar atención
Y eso te lleva después a prestar atención a otros niveles de tu vida, la manera como hablas, los hábitos que tienes, la manera como miras, la manera como comes, por ejemplo, todo eso. Sí, total. Yo me acuerdo de las primeras clases yo iba y me mantenía con los ojos abiertos, ¿no? Porque claro, tú ves a Sandra, ¿no? Y de hecho al grupo, porque éramos poquitas, ¿no? Y la Sí. posición más básica, ¿no? Que era pues, el guerrero, ¿no? Que te pones a empezar. Y yo me miraba y veía a todas que lo hacían y veía a Sandra como súper relajada y a mí me parecía muy imposible mantenerme en esa postura recta y respirar. Mm. Entonces era Mm. como que empecé a entender y a aprender que tenía que estar atenta de mi cuerpo y empezar a sentirlo, que yo creo que ese es un error que tenemos mucha gente, ¿no? Yo hasta que no hice tu clase de yoga no era consciente de mi propio cuerpo, no era capaz sí, corro, pero no era capaz de recibir como las limitaciones o sentir una postura y llevarla más allá, ¿no? Que al principio no lo Ujú. entiendes y cuando llevas tiempo te das cuenta que lo que tienes que pararte en clase es a escuchar tu voz, pero a sentirte a ti y eso es difícil. Exacto. Una de las cosas que yo siempre digo en clase es para y siente. A veces cuando hago un movimiento, cuando ofrezco hacer un movimiento u otro y le pregunto a las personas que están conmigo compartiendo la práctica, les pregunto, ¿qué sientes? Y, y la gente muchas veces no sabemos ni qué contestar porque tan pocas veces nos paramos a sentir y a registrar qué efecto tiene esto en mí. Total. Porque como nos estamos moviendo desde el hábito y eso está ya tan pegado que forma parte de nosotros, nos identificamos con eso y ni siquiera prestamos atención a qué estamos sintiendo, ¿no? Y luego, otra de las cosas que sucede y a las que tú has apuntado ahora mismo es que estamos en una sociedad en la que se ha puesto como en un pedestal el hacer, hacer, hacer. Cuando hacemos y eso me parece bien, no hay absolutamente nada de malo en eso, pero parece que una actividad física que requiere estar en la postura, dirías, qué fácil, pues qué aburrimiento voy a estar en una postura, cuando es mucho más difícil estar pues unos cuantos segundos, depende de qué postura, registrando, quiero tener el hombro así, no quiero tener el hombro así, ¿por qué lo tengo así? ¿Qué siento? ¿Qué pasa si cambio esto? ¿Qué pasa? Todo eso te da información para que luego cuando vayas a hacer, puedas elegir realmente qué es lo que quieras hacer y no te estés moviendo desde tu hábito, ¿no? Sino desde una elección inteligente de, aquí me conviene más hacer esto, o aquí me conviene más hacer aquello, o puedo sacar fuerza de aquí, o aquí necesito relajar más o soltar más. Sí, y eso pues poco a poco te empodera en tu cuerpo, pero eso se registra luego a otros niveles, ¿no? La idea es que el trabajo que hacemos en la esterilla trascienda fuera de la esterilla, ¿no? Podamos elegir sabiendo las cosas y eso es lo que estamos realmente practicando en yoga. Y eso va a demandar toda tu atención. Es mucho más fácil hacer algo sin atención desde el hábito que prestando atención. Total. Bueno, Sandra, yo creo que con esta mini introducción ya todo el mundo que está al otro lado ha percibido eso que me refería en la introducción de esa propia luz. Sí, Estoy segura. y luego lo que te quería decir del agua. A ver, que todos tus seguidores no piensen, ¿por qué dice Sandra que no hay que beber agua en la práctica? Siempre decimos, bebe mucha agua antes y bebe mucha agua después. Y los yogis hablamos del fuego interno. Es como que mientras estás trabajando a nivel físico, pues vas a sudar. Ojalá que sudes. En mis prácticas siempre intento pues, que haya como una tensión y como un trabajo que llegue como a quemar algo dentro, ¿no? Entonces, por eso hablamos de ese fuego interno que estamos creando con la práctica, con la intensidad, y cuando se dice en la tradición de yoga que cuando bebes agua apagas ese fuego interno. Es como que si tienes un fuego que está quemando toxinas, pues quieres que primero queme todas esas toxinas y luego ya si bebes agua para desintoxicar y regenerar. Ya ves, eso no lo sabía. ¿Ves? Y bueno, Sandra, sobre todo quiero darte las gracias por tu tiempo, ¿vale? Como he dicho al principio, me hace mucha ilusión estar aquí ahora
contigo y te cuento la estructura de cómo funciona el podcast, ¿vale? De manera muy rápida. Primero te voy a hacer unas preguntas súper sencillas, ¿vale? Tanto a nivel personal como laboral. Y luego al final acabaremos con una batería de preguntas sobre tus hábitos de alimentación que simplemente tienes que responder sí o no o lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Sobre todo, siéntete libre de expresarte como quieras, de decir lo que quieras y de exponer un tema más o menos. Este es tu espacio y ya está. ¿Estás lista? Sí, muchas gracias. Yo también me siento muy feliz de poder hacer esta entrevista contigo y para mí es un regalo hacerla contigo y es un regalo que me inviten a hablar de esto que a mí me apasiona tanto. O sea que muchas gracias. Genial. Entonces, primero de todo, para saber un poquito más tu trayectoria en el mundo del yoga, cuéntanos cómo es tu primer contacto con el yoga. Mm, Mi primer contacto con el yoga, fíjate, pues mira, ya la edad que tengo, pues debió ser como hace como 40 años. Y en casa de mi abuela había un libro de yoga con fotografías. Y me acuerdo, sí, había un libro de yoga no porque mi abuela practicase yoga, sino porque un tío mío trabajaba en una editorial que siempre tenía... Mi abuela era moderna, pero no tanto. En cualquier caso, mi tío trabajaba en una editorial y había un montón siempre de libros en casa. Y ahí había un libro de yoga y me acuerdo que cuando iba los domingos con mis primos a casa de mi abuela, pues cuando nos aburríamos recurríamos a las estanterías y ese libro siempre nos gustaba hojearlo porque tenía fotografías en blanco y negro y veíamos esas fotografías como de ese señor tan extraño, como vestido así como con un, no sé cómo llamarlo, como con, pues como con un pañalete, digamos, Con un y pañal. haciendo todas esas posturas tan extrañas y pues nos pasábamos allí los minutos mirando a ver qué postura era más rara, qué postura nos daba más angustia y lo olvidé esa fue como mi experiencia, lo olvidé durante muchísimos años y luego por cuestiones de trabajo nos mudamos a Colombia y justo donde nos fuimos a vivir al lado había un estudio de yoga y como no conocía a nadie, como tú también, fui al estudio de yoga y empecé a practicar allí y enseguida llevaba una semana practicando o así cuando ya decidieron en el estudio ofrecer una formación de profesores y pensé, ¿por qué no? Y tomé la formación y enseguida, bueno, pues, estuvo muy claro que mi pasión era aquello y antes de terminar incluso la formación de profesores, la dueña del estudio ya me ofreció, fíjate, me dijo, Sandra, ¿cuándo vas a venir a trabajar con nosotros? Y yo pensaba que me decía, pues en la recepción. Y yo le dije, pues cuando quieras, yo voy y os ayudo con lo que necesitéis. Y me dice, no, no, en la recepción no, dando clases, ni yo misma podía verlo. Pero pues me ofreció empezar allí y allí empecé. Y fue muy bonito, la verdad. Y después, al cabo de unos años, nos mudamos de vuelta a Alemania y la verdad, yo no me podía imaginar dando clases de yoga en alemán, aunque yo ya hablaba alemán porque mi marido es alemán, pero yo decía, esto no voy a poder hacerlo en alemán. Y pensé, bueno, voy a probar, voy a ver si alguien quiere venir a hacer clases en español. Y empecé a dar las clases en español y en mi primera clase, pues las que vinieron fueron mis amigas. Algunas vinieron como tú, con esa intención de decir, bueno, yo voy a clase porque está Sandra, pero no porque me interese nada el yoga. Y a día de hoy, pues hace ya 10 años que practican conmigo pues están fascinadas y siempre me dicen, Sandra, menos mal que hemos empezado a practicar y están felices. Y, y bueno, pues ha sido muy bonito empezar aquí a dar clase porque por una parte eso me ha permitido como desarrollar mi propia voz porque no tenía ninguna referencia de ningún profesor. Cuando empiezas siempre sin darte cuenta imitas como a alguien, ¿no? Mm. O hay alguien que te gusta y empiezas como a desarrollar un estilo parecido, pero yo no tenía referentes aquí, o sea que eso me ayudó a encontrar mi propia voz, mi propia manera de enseñar y luego que fue muy bonito porque se ha creado una comunidad muy bonita, ¿no? Personas pues, que han conectado a través de las clases y ver eso pues es muy bonito. Y tanto que a día de hoy ya no solo estamos dando clases, sino que también damos talleres, incluso hay personas que están profundizando en cursos de preparación que, bueno, son de preparación, de profundización en el yoga, pero también que están enfocados para personas que luego quieren hacerse profesores.
Así que bueno, estoy feliz. Sí, O sea, que funcionó y yo puedo decir que fue muy bien, que aunque ahora ya no vea tus clases, pero vamos, he sacado amigas de ahí y, totalmente. o sea, y 3 amigas de las que he sacado de ahí han ido al, bueno, Paula, eh, Laura y Noé, Ujú, y a las inmersiones y están ujú. súper contentas. De hecho, son las únicas que saben que te iba a entrevistar hoy y estaban también como Ah, súper emocionadas. no me lo dijeron. Les dije por el grupo que tenemos en WhatsApp en plan de, ¿a que no sabéis a quién voy a entrevistar? Y estaban súper contentas. Entonces doy fe que se ha creado un grupo súper bonito de lo que has hecho y, y que te tienes que sentir súper súper orgullosa, ¿no? Que con el tiempo, porque supongo que tampoco ha sido fácil, que empezaste con poquita gente y que también en Múnich es difícil emprender, es difícil sobre todo básicamente buscar, que más de una vez la hayamos comentado, encontrar una sala la cual te permita Ujú, dar clases y llegó un momento que tenías muchos días a la semana, claro, antes de que pasase lo de la pandemia, por mala suerte, ¿no? sí, Que tenías muchos grupos y están todos súper, las chicas están súper contentas. Y sí, yo creo que sí es verdad. en Múnich, pone, Múnich Yoga es Sandra. Yo lo veo Hay, así. hay mucha gente que ha empezado a practicar conmigo, sí, 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 y el grupo que se ha creado es muy, muy, muy bonito. Sí, yo siempre cuando, cuando empecé a dar clases siempre quise como que fuera como un reducto en el que poder sentirse en casa, no como para aislarse y para hacer como un gueto, sino como que fuera un lugar al que ir a practicar, recobrar fuerzas, fortalecerse y poder salir otra vez como a darlo todo, ¿no? Y eso, pues sí, me parece que se ha creado. Hay muchas amistades que han nacido ahí. Incluso tengo historias súper divertidas de primas que se han encontrado en clase que no se conocían porque a lo mejor es alguien que es de Barcelona y sabía que tenía una prima en Granada, pero que no la había vuelto a ver desde que era niña. Por ejemplo, eso pasó una vez, que en clase se encontraron 2 primas que se conocían, o amigas de la infancia o amigas que habían estudiado en la universidad juntas. Es muy, Qué muy fuerte. curioso. Y Sí, siguiente pregunta, me la has adelantado porque era saber cómo habías pasado de la práctica del yoga a querer enseñarlo. Pero por lo que me has dicho, fue como muy rápido. fue muy rápido, fue muy rápido, la verdad que sí, supe. Sí, no fue como que yo quería ser profesor, o sea, yo empecé a estudiar y a formarme simplemente porque era un campo que me apasionaba, quería saber más de la filosofía, quería saber más de las asanas, de anatomía y quería profundizar, pero realmente no es porque yo pensase nunca voy a ser profesora de yoga, sino que me apasionaba y entonces empecé a hacer las formaciones. Y fue alguien quien, como digo, la dueña del estudio, quien me preguntó si quería empezar a dar clase. Y eso es una de las cosas bonitas que se dan a veces, que tus profesores ven en ti cosas que tú no puedes ver aún, ¿no? Como que ven el potencial en ti antes de que tú lo estés viendo. Sí, Y porque eso además, me pasa también con la gente en clase, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera ellos se están dando cuenta de yo ver y cómo empiezan a moverse de otra manera, que para mí es una ilusión muy grande de ver, wow, fíjate cómo está conquistando toda esta nueva manera de moverse, ¿no? Y ellos a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta y eso es algo muy bonito. claro, porque además la profesora se dio cuenta no que solo se te daba bien el yoga, sino que te veía capaz de enseñarlo, que una cosa es que se te dé bien y otra cosa muy diferente y yo creo que muy complicada es saber transmitir eso y enseñar yoga creo que es muy complicado, porque después de ir a tus Pues, clases he ido a otras clases y que me perdonen, o sea, no sé si te tengo idealizada o algo, pero yo no he ido a ninguna clase que me la hayan explicado tan bien y que me haya sentido tan bien y de hecho lo he comentado con alguna compañera que también hemos hecho, o cuando era la ruta esta que fuimos a clases diferentes, ¿no? A varios estudios o ir a estudios muy conocidos en Múnich, ¿no? Del tal no sé qué, ¿no? Con esto de la cuarentena hemos tenido también la opción a acceder a profesores como súper importantes y estar en una clase y decir, hostias, o
ostras, perdón. Pues me quedo con Sandra. Sí, eso que dices, bueno, primero muchas gracias, me alegra que lo disfrutes y eso que has dicho es súper importante, Cecilia, lo que has dicho realmente es algo que yo pienso muchísimas veces, me alegra que tú lo hayas visto porque una cosa es que alguien tenga una gran práctica o una práctica muy avanzada, que es algo que eso se le pide al profesor, eso es cierto. A veces ves personas que pueden llevarse el pie detrás de la cabeza o que hacen el pino y luego se ponen los pies en loto, todo perfecto, ¿no? Una práctica muy avanzada. Eso es una cosa. Y luego está el arte de poder transmitir cómo llegar a ese lugar. Yo me acuerdo una vez, cuando yo me estaba formando como profesora, alguien le preguntó a mi maestra, le dijo, ¿tú puedes hacer todas las posturas que existen? Y ella dijo, no, yo no puedo hacer todas las posturas que existen, pero puedo llevarte a la postura. Incluso si yo no la puedo hacer, porque vamos a ser realistas, hay estructuras en el cuerpo, mi cadera puede tener una forma u otra, mis fémures pueden estar en mi cadera encajados de una manera y otra, y eso hacen más factible o menos que yo pueda acceder a determinadas posturas. Con lo cual, hay posturas que a lo mejor yo nunca voy a hacer en mi vida, pero yo sí puedo guiarte, si a lo mejor tu estructura corporal lo permite, puedo guiarte a esa postura, ¿no? Y ahí está realmente el talento de un profesor de poder, aunque yo no sepa hacerlo, aunque yo no pueda hacerlo, poder guiar. Ese es el arte del profesor, poder guiar a las personas. Y a veces hay grandes profesores que tienen una práctica maravillosa, pero en el momento de transmitir, pues no, eso no llega, ¿no? El puente no se crea entre el profesor y el que está practicando con él, ¿no? Y luego hay otra cosa referente a porque estaba hablando ahora, hacía referencia a tener una práctica muy avanzada, de que el yoga hoy en día muchas veces toma como el camino de, ojalá algún día pueda ponerme el pie detrás de la cabeza o puede hacer el pino en el centro de la sala. Realmente no se trata de eso y eso es algo que yo siempre dejo muy claro en mis clases. Hacer eso es fantástico, es muy divertido, es un lugar hacia el que nos movemos, pero realmente estés donde estés, sea cual sea tu nivel, lo que tenemos en Anusara es una metodología que permite acceder como a una experiencia de estar en paz contigo, deleitarte en ser quien eres. Y eso es algo a lo que puedes acceder si estás en un nivel básico o si estás en un nivel avanzado, ¿no? Como es lo que tú decías antes, que al llegar a la práctica te diste cuenta de que, esa no iba a ser tu última clase. O como me dijo una amiga mía también, me dijo, ella, no me interesaba absolutamente nada en yoga y yo le dije, oye, ¿y cuándo te diste cuenta de que el yoga te gusta? Me dijo la primera, porque es como tocar ese lugar en ti, tener esa experiencia de ser, tocar, respirar más profundo, estar en paz contigo, como estar en el momento, no necesitar nada más. Una vez has tocado eso, es lo que te va a hacer regresar a la esterilla y no necesitas llevar tu pie detrás de la cabeza para tocar ese lugar. Y Sandra, ¿crees que yo creo recordar que una vez me dijiste que el yoga es importante que encuentres, ¿no? También al profesor que te transmite, quiero decir, no todos los tienes que crear una conexión con ese profesor, si no es posiblemente lo que a mí me había pasado anteriormente, ¿no? Que sí que había ido a estudios en Barcelona y había ido a clases de yoga, pero no había sentido absolutamente nada y había salido de la clase más nerviosa de lo que había entrado casi. Y claro, porque creo que cuando no tienes esa conexión con el profesor es más complicado, ¿no? Totalmente, porque a mí me gusta siempre imaginar, es como una metáfora que realmente me sirve mucho. Para mí, un profesor de yoga es como que vas a hacer una expedición, estás en la jungla y el profesor es tu guía. Vas a entrar por lugares en los que hay mucha vegetación, vas a tener que retirar la vegetación, vas a tener que mirar dónde pones el pie, vas a tener que estar atento de si hay como animales salvajes peligrosos alrededor. Es como que el profesor es el guía que te introduce a través de esa jungla y de esa selva.
y tienes que sentirte seguro con él, ¿no? Y es algo que no se puede explicar. A veces te sientes muy cómodo con alguien y a veces hay personas con las que no te sientes muy, muy cómodo. Aprovechando esta pregunta que tú me haces, hay algo de lo que voy a aprovechar para hablar y es algo que yo reivindico siempre en mis clases. Es que, fíjate, no sé por qué cuando a veces vamos a una clase de yoga y es como que el profesor pone una voz especial, es como que entras en, es como que tienes que poner una voz más espiritual o tienes que representar ser alguien, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez? Y a veces veo vídeos de yoga de profesores conocidos o no, pero como que cambian el tono de su voz. Y en mi descripción de Instagram, por ejemplo, lo añadí a propósito yo hace poco. Tú has estado en mis clases, hablo igual ahora contigo que cuando estoy en una clase, ¿cierto? Normal, vamos como que nos vamos a adentrar en partes desconocidas de nosotros, vamos a mover el cuerpo de una manera que no es habitual y quieres hacerlo de una manera auténtica, quieres hacerlo con alguien que sea real, no vamos a hacer nada extraordinario, es una cosa totalmente cotidiana que te va a llevar a algo, a una experiencia de algo extraordinario a lo mejor, ¿no? Pero como esa naturalidad, yo creo que a mí siempre lo que me engancha en profesores es que sea natural, que sea auténtico, que viva la espiritualidad como cuando va a comprar pescado. Esto es una faceta totalmente normal en nosotros, no es nada misterioso, no hay que ser especialmente inteligente para saber que somos más que este cuerpo y más que las emociones. Es algo totalmente, la espiritualidad es natural, es algo normal. Entonces, eso es algo que yo siempre intento transmitir y a lo mejor, no sé si fue eso lo que te llamó a ti la atención, pero creo que es muy importante. Y sí, la conexión va más allá de lo lógico, es como una química, es algo que te engancha o no te engancha. Y sí, es verdad, a mí también me pasa muchas veces. Dos cosas. Una, me acuerdo cuando fui al evento este que hacen en Múnich, que son 3 días de yoga, que fui con... Sí, la larga noche del yoga le llaman, ¿no? No, este ¿O no. no? Era como, Ah, fui también con Noé y con otras chicas, pero no, fuimos como a una feria que estaba en un recinto sí. cerrado y fui con Noé y con Laura Ujú. y me acuerdo que entramos a una práctica, ¿no? Y había mucha gente y tal, y yo les había dicho, chicas, es que yo no fui con mallas ese día, yo no iba vestida de yoga, ¿no? Y a mí, o sea, primero que era en alemán, que mi alemán es muy limitado, ¿no? Pero yo pensé, bueno, tampoco puede ser tan complicado. Pero el tono de voz, o sea, no sé si te lo explicamos, o sea, me fui de la sala, me entró risa, o sea, me entraba, y no fui la única, hubo mucha gente que se fue en medio de la práctica y a mí me producía risa, yo miraba a Noé, miraba a Laura y digo, esto no puede ser verdad, esto no puede estar ocurriendo. Me entraba la risa y me tuve que, y les dije, os espero fuera, y me fui, o sea, creo que se quedó Noé y me fui yo con Laura, me parece, porque no, o sea, era la voz, la manera, luego quería cosas muy extrañas. Entonces, Ujú. nos fuimos de la sala. Eh, Exacto, me sí. parecía gracioso. O sea, y a la gente no. Sí, 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 sí. Sí, sí, eso sí, es verdad. De hecho, esta chica creo que compartíamos creo que ella enseñaba en una de las salas en las que yo también enseñaba y ella daba clase después de mí. En cualquier caso, sí, yo nunca voy a pedir a la gente que haga nada raro en la clase. Yo creo que vamos a trabajar con el cuerpo y como a despertar como esa experiencia de ser de una manera totalmente natural, que tendría que ser algo, pues, no va a ser nada como raro, esotérico, extraño, nuevo, de una manera totalmente natural. Sí, y eso es algo que pasa a veces como en el ámbito del yoga hoy en día, que es como se hacen a veces como cosas esotéricas o extrañas y sí, y creo que hay que normalizar mucho esta práctica porque es súper valiosa, es súper poderosa. Me doy cuenta de que muchos de los coaches de hoy en día utilizan conceptos tántricos. El crecimiento personal está lleno de conceptos tántricos y, perdón, ahora simplemente introduzco la palabra tántrico, que es otro gran problema de la tradición del yoga, que todo el mundo cuando hablamos de tantra, todo el mundo, yo digo tantra y la gente abre los ojos, unos ponen los ojos como platos que les llegan como aquí a la nuca. Y el tantra es una tradición que no tiene absolutamente nada que ver con el sexo y voy a aprovechar que ya estoy aquí como en el aire para transmitir este concepto de que la mayoría de lo que se conoce del tantra es neo-tantra, son prácticas
modernas, que nada tienen que ver con esa tradición, que es del siglo VIII más o menos, encuentra su punto álgido en el siglo VIII y que tiene herramientas que hoy en día son súper modernas y, como digo, se están empleando en el mundo del crecimiento personal, de los coaches, de la psicología moderna, y tienen esa raíz ahí en esa filosofía que es tremendamente práctica y que está a la orden del día, que es tremendamente moderna. Es una filosofía que data, fíjate, del siglo VIII, tiene su punto álgido, pero es mucho más antigua. O sea que es tremendamente interesante, es muy, muy interesante. Y Sandra, cuando hablamos antes de la conexión, yo te hablo desde la parte de la persona que va a la clase, ¿no? Que tienes que sentir esa conexión con el profesor o no, pero ¿pasa lo mismo a la inversa? Fíjate, es algo que es muy bonito de Anusara. Me gusta mucho esta pregunta porque me permite hablar un poco de nuestro método. Anusara es un método moderno de Hatha Yoga, con unas raíces muy, muy claras y muy rigurosas en la filosofía. Y uno de los conceptos filosóficos sobre el que basamos nuestra práctica, de hecho, el primer concepto, nosotros lo llamamos el primer principio. El primer principio de todo significa la base de todo, la base de esta filosofía, y tú lo has apuntado a eso cuando abrías nuestra conversación. Has dicho, no sé exactamente cuáles eran las palabras, pero apunta a lo más esencial de la experiencia de ser. Y en la filosofía tántrica se habla de que ese núcleo de ser, esa experiencia, apunta a una cualidad en nosotros que es benévola y que es bella, que es pura belleza. Cuando tú estás en paz contigo mismo, tú has tenido alguna experiencia de un momento así, lo que sientes es, ¿verdad? Es como una sensación de paz y a la vez es como es belleza. No sé si puedes relacionarte, ¿sí? Es algo que dirías, ¿no? Entonces, fíjate, ese es el primer principio, es como ver la belleza en todo momento. Qué difícil, ¿eh? Cuando es una práctica, solo con eso con eso ya tienes trabajo para cada día. Cómo encuentras en cada momento ver la belleza, que es diferente a ver algo bonito, ¿no? Es diferente, no tiene nada que ver, me gusta, no me gusta. Mi maestra siempre dice, es un tipo de belleza que no tiene opuesto, es como lo majestuoso en la vida, lo increíble de estar vivo, ¿sí? ¿Cómo puedes ver? Y eso existe dentro de cada persona, ¿no? Cuando ves cómo le brillan los ojos a alguien o cómo respira o cómo conectas tú con eso más allá de si te cae bien o si te cae mal, aunque yo tengo que decir, y esto lo he dicho muchas veces, que digo, ¿cómo puede ser que todo el mundo que venga a clase me parezca alguien tan fascinante? Me fascina la gente que viene a mis clases, de verdad. Pero entonces es ver eso primero, eso es una de nuestras prácticas, ¿cómo puedes ver eso primero, siempre? No quiere decir que no vayas a ver, pues mira, tiene un humor que no encaja tanto con el mío o lo que sea, ¿no? O noto que tiene cierta resistencia a hacer algo que le estoy invitando a hacer, vale, eso también lo vas a ver, pero primero vas a ver que hay una persona que viene con el interés, tiene un brillo en los ojos, que está ahí y que tú vas a darle pues lo que tienes para compartir. Sí. Afortunadamente me ha pasado muy pocas veces y si me ha pasado alguna vez pues practico eso y enseguida como que se retoma. Y lo bueno es que cuando practicas eso empiezas a ver, wow, fíjate, es que además tiene esto que no lo había visto, tiene esto que no lo había visto y te sorprendes a ti mismo de empezar a ver, wow, cosas pues ¿no? Que en un primer momento si dijeras, fíjate, no me cae tan bien, pues ya habrías cerrado la puerta. Ostras, Mientras que si son mundos. dices, fíjate cómo respiro, fíjate cómo está intentando. Siempre, si tú quieres, siempre puedes encontrar algo bueno, ¿no? Sí, como decían, como le preguntaban a Dalai Lama, ¿cuál es su religión? Y decía, mi religión es la amabilidad. Si tú quieres, siempre puedes encontrar algo bueno, ¿no? Fíjate cómo está intentando hacer lo que digo, o fíjate cómo, Vale. o cómo aguanta, ¿no? Siempre puedes encontrar algo bueno y hay que asirse a eso y luego pues todo lo demás. No, pero es súper complicado, ¿no? Lo estaba trasladando a mi trabajo, que no lo había pensado, pero evidentemente yo, la gran mayoría de personas que me entran en la consulta, la verdad es que no es que me caigan, o sea, que encuentro esa conexión, ¿no? Que sí, pero siempre hay alguna que cuando miro la agenda y me toca tal, digo, mierda,
¿sabes? Entonces, Sí, no sé cómo gestionar eso. fíjate, eso es muy interesante y es lo que decía antes, que bueno, son técnicas también de psicología que se encuentran en psicología de hoy en día y es que y es algo muy tántrico. Fíjate que en realidad todos estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos, las cosas. Todo el mundo. Es que me encanta hablar contigo porque siempre me haces ver lo bueno, En el, la parte positiva, fija- cómo verlo. Es que siempre. Fíjate que esa persona que a lo mejor en un momento te cae como un poco, te cuesta más entablar como estar relajada delante de esa persona, está intentando ser ella misma lo mejor que puede. Lo que pasa muchas veces es que según la historia que hayamos tenido, ¿verdad? Según las experiencias que hayamos tenido de niños, las cosas que nos hayan contado de nosotros o cómo nosotros hayamos entendido las cosas, empezamos a formarnos como lo que somos, ¿no? Pues soy más tímida, o tengo más miedo, o soy más confiado, o las personas son esto o aquello. Empezamos como a construir nuestra historia. Entonces, la persona que tiene delante tiene una chispa de vida igual que la tuya, eso lo compartís, y lo que cambia pues es cómo se recubre eso, ¿no? Como la historia que trae consigo esa persona, ¿no? Y eso es lo que pues a veces impide hacer la conexión y sí, pensar que está intentando ser ella misma lo mejor que pueda, lo mejor que sabe y pues en ese momento es así y no te lo tomas personal, ¿no? Eh, Sino que intentas pues hacerle sentir cómodo y fíjate que eso es muy interesante porque ya es catalizador para luego la conexión que se va a dar entre los dos. Y yo hace mucho que no voy a tus clases, Sandra, Sí, y echamos de menos. yo lo he hecho, como he dicho antes, para mí era un reto meterme, honestamente era un reto ir a clase y una vez salía me sentía orgullosa de haber ido, ¿no? Pero llegó un momento que al principio iba siempre, ¿no? Entonces llegó un momento que me empezó el trabajo, entonces se empezaban a reducir mis horas de tener para mis hobbies, ¿no? Entonces, claro, tenía que escoger, ¿no? Entonces, era, o voy a correr, ya no podía ir a correr, hacer yoga, ir a ballet, que me apunté a ballet, no sé en qué momento, Ujú. ir a CrossFit, no podía hacer todo lo que hacía, ¿no? Tenía que ir reduciendo, entonces, al tener que escoger, me costaba mucho escoger ir a yoga, aunque la sensación final era muy positiva, ¿no? Y, y me quedé con correr y entonces ahora solo pues corro, ¿no? Pero he de reconocer que en casa cuando puedo tengo mi super esterilla porque me compré dos esterillas y la uso un Claro. montón y aplico lo que aprendí contigo, o sea, a mí me empezaba la espalda, yo tengo muy mala postura y gracias al Ujú. yoga eso para mí fue medicina y entonces sí que hay muchas posturas y muchas cosas que aprendí de ti en clase que luego las practico aplicadas a mí como corredora, ¿no? Pero algo que me gusta mucho últimamente es que desde que empezó la pandemia, algo positivo, es que te has vuelto más activa en las redes sociales. Entonces, a mí eso me gusta porque claro, eres una de esas personas que dices, yo desde mi punto de vista es de las personas que quieres tener cerca, ¿no? Porque lo que te aporta es positivo, sus clases te gustan y la manera de ser de la persona te aporta cosas positivas, ¿no? Entonces es una manera como de sentirte más cerca y me encanta sobre todo porque las redes sociales me trasladan a lo que sentía en tus clases, ¿no? Entonces, hay una frase en tu página web que me gusta mucho y que me gustaría que desarrollases un poquito y que explicases con un poco con más profundidad para que los oyentes la entiendan desde tu punto de vista, ¿no? Te la leo Sí. y comentas, ¿vale? Lo que quieras. Dice, la sencillez y la autenticidad me inspiran, la belleza y grandeza de la naturaleza, los gestos de humanidad, el magnetismo y poder de lo cotidiano y la emoción de reconocer que la realidad siempre supera la ficción. A mí esa Qué- frase es muy tuya, ¿no? Me traslada a tus clases y me parece súper bonita, pero estoy segura que tú le vas a dar una vuelta que yo no veo. Sí, sí, sí. Ahí en esa, pues sí, ahí como que
saqué todo lo que estaba en mi corazón en esa frase. Sí, me define muy bien porque realmente, para empezar, empieza la frase haciendo referencia a algo de lo que ya habíamos hablado, ¿no? De que la sencillez es algo muy grande. En el sentido de que, ¿por qué digo esto? En el sentido de que muchas veces vamos a clases de yoga y, como decía, parece que es una cosa misteriosa, que el profesor sabe y tú no sabes, que tiene unos poderes especiales y que, cuando en realidad, y lo más primordial en nosotros, no hay nadie que no tenga esa chispa dentro de él mismo. Entonces, como ese substrato de ser, todo el mundo lo tiene, todo el mundo está dentro de todos nosotros y es algo sencillo y totalmente natural. Los niños, yo había dado clases de yoga a niños, los niños son los más espirituales del mundo, es que hablan de la espiritualidad con una sensación. Me acuerdo cuando hacíamos alguna meditación o algo, me decían, es que parecía que flote, es que estoy muy a gusto. Sencillo, natural, que no es nada más allá, nada del más allá, está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y a eso se hace referencia la primera parte de la frase. Y luego, los gestos de humanidad es algo que también siempre me toca mucho, sí, me llega muy, muy dentro cuando veo, por ejemplo, en situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Y, por ejemplo, puede ser ahora lo que estamos pasando en estos momentos, como los gestos de generosidad, los gestos de ayuda, los gestos de inclusión, una sonrisa en un momento de tensión, una palabra amable para alguien que está en desorden. Y luego también, sí, eso. Sí, pueden ser gestos de inclusión, como la grandeza que hay en el ser humano, ¿no? Que muchas veces sale a flote en las situaciones más difíciles. A veces es una mirada cómplice, una sonrisa, una palabra amable, y cómo eso puede cambiar totalmente, ¿no? la energía del momento. Es algo que me fascina de ver cómo el ser humano puede vibrar en frecuencias tan elevadas, ¿no? Y con su gesto cambiar totalmente la experiencia de ese momento. Y luego también hay algo en esa frase que creo firmemente, y es que realmente creo firmemente que la realidad supera la ficción. Siempre, siempre. Cuando nos paramos, creo que hemos perdido un poco la capacidad de asombro, pero si aterrizásemos en la Tierra con ojos nuevos, y prestásemos atención, creo que hay tantas ocasiones en las que suceden cosas increíbles, pero que nosotros damos por hecho, ¿no? ¿Cómo? Cuando te acostumbras a algo, lo das como por hecho y no te sorprende. Exacto. Cuando das algo por hecho, o cuando estás acostumbrada a algo, pues dejas de ver, como de asombrarte, pero en realidad, si lo estuvieses viendo por primera vez, hay muchísimas cosas que son increíbles, increíbles. ¿Cómo puede ser que una madre sepa que está a punto de dar a luz? O cómo puedes enamorarte de alguien o mirar a alguien en los ojos y sentir esa conexión, o cuando ves una puesta de sol o el sabor de una fruta que te gusta. Hay tantas cosas increíbles, tantas cosas tan potentes, o realmente es otra vez lo que estaba diciendo ahora, cómo con una palabra amable puede cambiar el día de una persona o puede cambiar su historia, la concepción que tiene de ella misma, ¿no? Hay tanto poder en lo que hacemos, pero claro, hay que darse cuenta de cómo lo empleamos y hay que ver siempre con ojos nuevos, ¿no? Estar dispuesto a ver con ojos nuevos, y entonces ahí, ¿verdad? Muchas veces caemos como en lo cotidiano, en lo monótono, como cuando hemos perdido esa capacidad de asombrarnos, ¿no? Y creo que es muy importante como esa capacidad de mantenernos atentos y decir, increíble, ¿no? Hay tantas cosas increíbles, como por ejemplo, me acuerdo una vez que me fui de viaje un fin de semana con mi familia. Me acuerdo que cuando iba en el coche, me acordé que me había olvidado de llevarme calcetines.
Y recuerdo que entré en la habitación del hotel y empezamos a deshacer las maletas y Cecilia abre un cajón y ¿qué había en el cajón? ¿Calcetines? Calcetines. No. La persona que había estado antes de mí se había olvidado sus calcetines, estaban planchados, estaban limpios, estaban como ahí para mí. Y hay muchas cosas de las que no nos damos cuenta porque simplemente no estamos. Es cierto, pero sí, no somos, porque no prestamos atención a la mayoría de detalles del día a día. Y es una pena que hayamos perdido esa capacidad. Sí, pues es solamente un ejemplo, ¿no? De que realmente eso, ¿quién lo iba a poder? Hay otras historias de esas. Qué fuerte. Y, y ahora, Sandra, vamos a hablar de un tema muy típico del 2020, ¿vale? Pero seguro que lo mismo, ¿no? Que vemos otro lado que yo no he visto. Por un lado, me gustaría que me contases cómo te ha afectado la situación de la pandemia que estamos viviendo, tanto a tu trabajo como profesora de yoga, cómo te has adaptado a la situación de manera profesional. Y por otra parte, me gustaría, si quieres, que nos hables un poco de lo que te ha enseñado, de lo que has sacado, de lo que has aprendido este año a nivel personal, ¿no? Cómo te ha afectado la situación y cómo la estás afrontando a nivel personal. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el trabajo Pues o sí, mm, personal? sí, voy a empezar cómo me ha afectado. Fíjate, cuando llegó la pandemia y sobre todo cuando empezamos ya a notar las consecuencias que eso estaba teniendo como en nuestra libertad, ¿no? Yo estaba dando un montón de clases, estaba como corría de un lado a otro, en realidad estaba siendo un poco demasiado para mí. Así que llegó como un parón súper necesitado. En ese sentido me fue muy bien. Y sí, la verdad es que al principio tuve como algún momento de ansiedad, como algún ataque de ansiedad, como de cómo no voy a seguir con mi vida, cómo no voy a seguir con mi vida, cómo puede ser, esto no puede estar pasando. Pero luego ya pasado ese momento hice un clic, ¿no? Cambié mentalmente y pensé, bueno, esto hay que aprovecharlo porque para mí era la oportunidad perfecta para hacer algo que yo ya venía queriendo hacer hacía tiempo y era moverme un poquito más hacia las prácticas online y hacia abrir las puertas a que las personas que quisieran conectar conmigo y no estuvieran cerca o no tuvieran el tiempo pudieran hacerlo. Eso es una idea que yo ya venía arrastrando conmigo desde hacía tiempo, así que fue como el momento perfecto. Y sé que es algo a lo que a lo mejor nos estamos todavía acostumbrando, pero yo estoy muy acostumbrada a practicar con mis profesores online desde hace 10 años, desde que llegué a Múnich, porque mi maestra es norteamericana, otros profesores míos están en Latinoamérica, o sea que es algo que yo ya venía haciendo siempre y es un método de aprendizaje en el que firmemente creo y porque lo he experimentado en mí misma, entonces pensé que era el momento perfecto para apostar por eso y ir por eso. Y mis clases, hubo un gran movimiento de profesores que están enseñando todavía, ¿no? Como en Zoom, en vivo. Mm. Y mis clases, y sí, la verdad que me han preguntado muchas veces, Sandra, ¿por qué no haces las clases, por qué no las ofreces live, así como en directo? Mis clases son grabadas y eso tiene un motivo pensado. Y es que yo he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo con clases grabadas. Lo empiezo a oír ahora de la gente que me está diciendo, oye, es que a veces fíjate que paro tu vídeo y le doy un poquito hacia atrás y lo vuelvo a escuchar 2 o 3 veces y te miro bien y si no lo te he visto te vuelvo a llevar hacia... Cuando las clases están grabadas, puedes hacerlas cuando a ti te va bien, cuando puedes pausar un momento y coger el teléfono y luego volver a la práctica. Tienen muchísimas ventajas y eso es lo que yo estoy ofreciendo porque sé que es lo que a mí me ha funcionado. Entonces, eso es lo que estoy ofreciendo ahora. Eh, sí, me estoy moviendo en esa dirección. Y luego, la otra parte de la pregunta a la que hacías, que me planteabas ahora, Cecilia, de cómo he vivido yo todo lo de la pandemia. Sí, fíjate que es muy yogi lo que está sucediendo porque la práctica de yoga lo que busca es conectar con la libertad de ser, moksha, le llaman en sánscrito, es moksha, cómo vivir de manera
plenamente libre. Decíamos antes que una de las cosas que nos impiden vivir en libertad son nuestras dinámicas de pensamiento, ¿no? Nuestras creencias, nuestros dramas, nuestras historias que llevamos en la cabeza. En la pandemia, ¿qué ha pasado? Que nuestro mundo se ha hecho de repente más pequeño. No podemos hacer lo que solíamos hacer, tenemos que pasar más tiempo con nosotros mismos, con nuestras paranoias mentales y además de las que se han desarrollado en estos tiempos. Es como que nuestro mundo se ha hecho pequeño, hemos perdido en libertad hacia afuera, con lo cual para mí la respuesta lógica es, si pierdes libertad hacia afuera, busca la libertad que está dentro de ti, porque en realidad la libertad que está dentro es la única que te va a funcionar en todo momento. La libertad que está fuera es condicionada. Un día la tienes, un día no la tienes, pero la libertad de dentro es lo que te va a sostener a través de todos los escenarios en los que vayas a cruzar a lo largo de tu vida. Entonces, para mí es la invitación, como es un grito, una llamada de atención a decir, empieza a mirar hacia adentro, quita todos esos obstáculos que te limitan, que te obstruyen, que te encierran, que te aprisionan, y empieza a hacer, a mí me gusta llamarlo hacer los deberes, darte cuenta de las cosas, ¿no? Y empieza a limpiar todo eso para estar en paz contigo y claro, así al menos pues se hace más llevadera esta travesía, ¿no? A través de todos estos obstáculos y estas dificultades. Pero que no olvidemos nunca, es muy yoga, hace el trabajo de dentro, porque es muy fácil mirar hacia afuera, planear el siguiente viaje, comprarse el siguiente iPhone, que a mí me encanta, no pasa nada. Pero si eso te está desconcentrando de hacer tu trabajo, ¿no? De estar bien contigo mismo, pues sí, te va a durar un tiempo, pero a la larga no es lo que te sostiene. Oh, súper interesante. Sí, mis profesores de yoga, mis maestros, muchos dicen que es como, ¿verdad? Que a la gente le encanta cuando hablan de yoga, una de las cosas que se está haciendo ahora son como los retiros en lugares paradisíacos, en Bali, en Tailandia, y mis maestros dicen, esto es un retiro espiritual obligado en tu casa, nada de sitios paradisíacos, es en las 4 paredes empieza a hacer tus deberes, empieza a prestarte atención, empieza a darte cuenta de tus miedos, de tus ideas, de qué es lo que te hunde, de qué es lo que te limita, ¿no? Es como, haz los deberes ya, no tienes distracciones, todas las distracciones ya han apagado, ya no están, ahora no tienes excusa para no hacer los deberes. Sí, además dentro de tu contexto, ¿no? Que es más difícil. Totalmente, totalmente. Por eso yo nunca me voy a retiros a Bali, ni a Tailandia, ni a ningún sitio. Es como hagamos los deberes en la realidad, ¿no? Porque es muy fácil sentirse bien y en libertad cuando estás de vacaciones. Es súper fácil, pero la cosa es que luego tienes que vivir, luego regresas a tu vida normal y sigue estando tu jefe y sigue estando tu vecino y siguen estando las prisas y siguen estando todas esas cosas. Entonces vamos a hacer los deberes ya. Qué bonito, ponerte moreno. ¿Sabes? Ahí es fácil meditar, ahí medito hasta yo. Por supuesto, por Pero supuesto. vuelves a casa y tienes al crío por allí, al marido por allá, al jefe en el móvil. Totalmente, pues totalmente. Bueno, yo voy a hacer aquí una confesión porque la gente se cree que sí, claro, que meditar es una cosa, sí, como que todo tiene que ser perfecto para hacer yoga, porque muchas veces se da esa imagen de los yogis, ¿no? De que en la playa paradisíaca, con el bikini y el solete, pues, o la meditación es estar en paz, pero no, realmente es aquí, ahora, donde estés. Haz los deberes en el trabajo, siendo quien eres. Yo voy a confesar, yo medito en mi casa. Cuando medito, a veces todas las habitaciones en mi casa están ocupadas porque hay alguien que está haciendo una cosa en el salón, el otro está en mi habitación, el otro está... Bueno, yo tengo un armario en mi casa y yo medito ahí dentro. Es como, hazlo donde sea, hazlo donde sea, no importa, yo me meto en mi armario, cierro la puerta y estoy ahí dentro y medito, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer los deberes y siendo real, siendo una persona real, hablando normal. Yo, una de las cosas que me he propuesto es normalizar la espiritualidad, tiene que ser algo normal, que queramos conectar con algo más profundo en nosotros tiene que ser algo normal, porque al fin y al cabo es lo que está buscando absolutamente todo el mundo, pero nadie lo dice, es lo único que nos va a dar paz. Entonces hay que normalizarlo. No como mi madre como cuando empecé a hacer yoga, mi madre me decía, bueno, esa secta en la que tú te has metido.
Hay que saber muy bien con quién se estudia, ¿no? Mis maestros son profesores de universidades, algunos son de Harvard, otros son de Oxford. En las universidades están haciendo estudios sobre yoga y la meditación y la historia del yoga. Es una cosa seria y rigurosa. Tienes que buscar a tus maestros, personas, ¿no?, rigurosas, serias, que saben de lo que hablan y llevarlo a la vida. Y sí, normalizar la espiritualidad es lo único que conectar con esa esfera de nosotros es lo único que nos va a dar paz. No es tener una casa más grande, ni ser más guapos, ni más ricos, ni más listos. Es conectar con eso dentro de nosotros. Existen técnicas para hacerlo, se pueden aprender, pero es regresar a algo totalmente innato. Entonces, Sandra, yo siempre pienso que eres una del club, de mi club de las afortunadas, que puede trabajar de lo que le apasiona. Eso es Sí. un lujo que tenemos, que no digo que sea suerte, sino que cada uno busca su camino de la mejor manera que puede y hemos podido encontrar este camino. Pero dime qué es, yo supongo que lo que menos te gusta de tu trabajo puede ser lo mismo que es lo menos que me gusta a mí, que es hacer esas facturas y todo lo que es de oficina. Pero me gustaría saber qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Lo que más me gusta de mi trabajo, Mm. lo que más me gusta de mi trabajo. ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Lo que más me gusta es compartir algo que me apasiona, en lo que creo firmemente. Es algo que amo profundamente. Con poder compartir eso y que haya alguien dispuesto a escuchar y se interese por eso, es como que si tú estás ahí y escuchas, yo te lo voy a dar todo porque es lo que quiero hacer. Es que no puedo quedarme con esto dentro de mí. Es tan increíble, lo que esta tradición tiene por ofrecer, es tan transformador, es tan poderoso que me fascina compartirlo. Qué bonito y qué Sí, sincero, ¿no? No todo el mundo tiene esos sentimientos, aunque de agradecimiento, de querer compartir, ¿no? Porque, bueno, eso va con la sí, persona, hagas yoga o no. sí. Siento también algo que me gusta. A veces me pongo muy nerviosa fíjate que cuando yo doy clase, confieso, me pongo muy nerviosa, Cecilia. Hace más de 10 años que doy clase y todavía cuando me pongo, es una de las cosas que odio, ponerme a hablar delante de la gente porque me da miedo. Pero, pero luego, y está relacionado con lo que hablábamos ahora de qué es lo que más te gusta, fíjate que cuando yo comparto lo que tanto me apasiona, no siento que lo estoy compartiendo yo, siento como que es algo que está ahí y es como que yo lo transmito, como que te lo transmito a ti, pero no es algo mío, es algo que ya existe hace mucho tiempo y es como que a través de mí yo lo comparto. Pero me sorprende que me digas eso porque genial y para nada se te nota ni nerviosa, ni qué va, es como si, no sé, como que te fluye. O sea, a mí, por ejemplo, cuando hago una presentación o cuando leo introducciones, hay momentos en los que se me nota que me tiembla la voz y que me pongo nerviosa, se nota, pero yo a ti no te lo nota nunca. Y fíjate que yo antes de cada clase, da igual, estoy muerta del miedo, pero creo que lo que me salva es eso, pensar que, sí, lo que hago es pensar, no se trata de mí, porque el yoga no es algo que yo me haya inventado, pues no es nada mío, entonces es como que, bueno, yo no estoy, lo que interesa es el mensaje fluye a través de mí, le llega a la gente, y entonces eso cambia, ¿no? Y es como que yo no estoy, sino que es a través de mí. Eso siempre me ayuda como a tranquilizarme un poco. Porque no se te nota absolutamente nada. Y vamos a mi parte. Está claro que tu trabajo, ¿vale? Como profesora de yoga, está 100% relacionado con el bienestar tanto mental como físico. Y eso entonces, por lo tanto, está muy presente, como me has dicho, pues desde hace muchísimos años en ti. Pero me gustaría preguntarte, para que sepan los oyentes, si también ha estado relacionado con la manera de alimentarte, que si cuidas tu alimentación tanto como cuidas esa parte física y mental. Sí, sí, fíjate que es muy interesante porque cuando alguien dice yo soy un yogi y la gente piensa, no come carne, no come lo que sea, ¿no? ¿Verdad? No bebe vino, no come ajo. Aquí voy a aprovechar, sí, hay una tradición, fíjate que es muy interesante, voy a aprovechar aquí que estoy en tu programa como para transmitir esta información de que en realidad es una sola tradición,
un linaje dentro de la tradición del yoga que son tan estrictos como con las comidas, ¿no? No como carne, no como pescados, vegetales, no como agua, todas estas cosas. No tomo leche, no tomo miel, bueno. Eso es como solamente un linaje. Lo que sí es cierto es que, como hablábamos antes de que yoga, indudablemente lo que trabaja es nuestra atención. Trabaja nuestra atención. Entonces, eso se transmite a todos los ámbitos de tu vida. Entonces, empiezas a prestar atención en cómo comes, ¿no? En cómo cuando a lo mejor tienes necesidad de comer, ¿de dónde nace esa necesidad de comer? ¿Es hambre o es ansiedad o es miedo? O a lo mejor es como algo emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando estás enfermo a veces y te sientes como débil, tiendes a veces a comer como lo que comías cuando eras pequeño, ¿no? Depende de lo que sea. La comida tiene, totalmente, ¿no? La comida son emociones también. Entonces sí que es verdad que empiezas a lo mejor a cambiar tu alimentación y yo creo más en desarrollar primero la atención y que eso te lleve a cambiar tus hábitos de comida, porque entonces necesitas menos esfuerzo, ¿no? Es decir, esto no me hace bien, no lo voy a comer, pero es muy difícil. Mientras que si te das cuenta, esto están haciendo ahora de mi ansiedad o de mi miedo o de que quiero no sentir algo determinado y por eso me voy a tomar algo dulce para llenar ese vacío, ¿no? Entonces, cuando empiezas a prestar atención, también tu alimentación va a cambiar, claro, porque vas a darte cuenta de qué es lo que necesitas y qué te mueve en una dirección o en otra. Entonces, sí, ¿verdad? Sí que he cambiado mi relación con la alimentación por eso, ¿no? Y empiezas a ver también los elementos como energía, la alimentación como energía, ¿no? Como cuando, ¿verdad? Como alimentos que están en buen estado, que vibran con energía, ¿no? Pues eso es lo que tú ingieres, sí. Pero siempre desde la prestar atención y se da de manera natural. Vale. Y como has dicho antes, has vivido en ciudades diferentes, ¿no? Has vivido en Bogotá, entiendo también que has vivido en Barcelona Sí. y en Múnich. Entonces, de estos tres lugares, ¿con qué comida te quedas, ¿no? ¿Con qué comida te gusta más de cada lugar? Pues de Barcelona me quedo con sus pescados, ¿no? Con el pescado, con ir a las pescaderías y poder elegir. Ir a una pescadería aquí. O sea, yo me parece que voy a Ay, lo mismo. Cuando voy con mi que madre. sí, totalmente. Sí, aquello que de pequeña a lo mejor te causaba más rechazo, lo vuelves a ver y te da una alegría de verlo. Sí, Sandra, sí, pescado. sí, Que te- Lo veo allí, sí. la pescadera, ¿no? O sea, no solo verlo, ¿no? Hoy hablaba con Blanca por teléfono y me decía, no, voy al mercado a comprar. Y estábamos hablando de la experiencia, ¿no? Que es para nosotros, la gente que, bueno, vive en toda España, hablo de Barcelona porque es donde somos concretamente, de ir al mercado, de ir a la pescadería, de hablar con la pescadera, Totalmente, ¿no? Es la experiencia totalmente. en conjunto. Todo, sí, y oír, ¿no? Oír el ruido del mercado y lo que te está ofreciendo la persona en la parada, ¿no? Lo que te recomienda, esto está desde temporada, fíjate, sí, eso es tan bonito, es La como, de la sí, cola, que te digo, no, mira, la semana pasada va a ir con subida en un segundo la mujer de al lado y luego te viene la vecina al lado, no, no, porque yo no sé, y tú estás metida en una conversación con gente y entonces otra mujer te empieza a contar la receta de, a mí eso me encanta y esto, no sé si a mí no me pasa en Múnich porque no hablo muy bien alemán, pero yo creo que no pasa de esa manera tan natural, ¿no? Tan... sí, 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 es otra manera, sí, es verdad, eso es el mercado, ¿no? El bullicio del mercado, la riqueza de la experiencia, sí, eso es algo muy, muy, muy bonito, te da una sensación como de estar muy vivo, de la conexión de la comida, es algo muy, muy básico, ¿no? La comida, la gente, la comunicación, los colores, ¿verdad? Sí, Y es totalmente pues sí. diferente, porque yo en Múnich cuando voy a comprar pescado no le pidas que te lo limpie, porque, porque te va a mirar como, what? Perdona, ten tu pescadico, chica. Sí, sí, sí. Totalmente, sí es verdad. Pues de Barcelona me quedo con eso, sí, el pescado y ahora, claro, me hace pensar en la experiencia de los mercados, que es increíble, es muy bonito y que, bueno, que creo que existe en toda España, ¿no? Pero que se echa de menos cuando estás en otros lugares.
De Bogotá me quedo con su fruta y con su verdura, con ir a lugares y ver fruta y verdura que ni siquiera conoces, todos esos colores, esos sabores. En cualquier sitio te hacen un zumo de cualquier cosa, te hacen los zumos que ellos les llaman jugos, en agua o en leche. Qué Es rico. una cosa maravillosa. Esas frutas que no conoces y que son nuevas. Luego los aguacates, que son 3 veces más grandes que los ¿Verdad? que tenemos en Europa. Súper grandes. Sí, por ejemplo, estuvimos en Perú, como en Perú hay un montón de patatas, ¿no? De color lila, morado, blanco, un montón de cosas. Sí, la riqueza es increíble. Las verduras y las frutas en Colombia, me quedo con ellas. Y de Alemania, con que me quedo, en Alemania me quedo con las panaderías, ¿Vale? con entrar a la panadería y no saber qué pan elegir porque hay tantos panes tan diferentes, ¿no? ¿Cómo se dice curcuma en español? ¿Se le llama curcuma? Como igual, sí. Pan de, pan de curcuma, de todos los cereales que puedas imaginarte, con nueces, con zanahoria, con todo, ¿no? Me quedo con los panes. De Es verdad. Alemania me quedo con los panes. ¿Ves? Y eso no lo había visto. Yo estaba pensando, ¿y de Múnich? Yo misma estaba diciendo, "Puf", Los panes, pero es verdad, los tienes razón, panes. panes. Sí, fíjate que yo he vivido también, viví en Tokio también y viví en Francia. Ay, sí, Y sí, sí, porque como soy traductora allí estudié. Y fíjate que yo siempre decía, cuando vivía en Tokio, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la fruta, yo echaba de menos pues las manzanas. En Tokio una manzana valía una fortuna. ostras. Entonces, ¿pero qué pasa? Que en Tokio era muy barato el sushi. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Allí donde estés, come lo que tengan, ¿no? Aprovecha a comer lo que haya pues allí. Comes sushi, no comes manzanas, bueno, pues cuando vuelvas a casa ya comerás manzanas. O sea, que hay que aprovechar en cada sitio a llevarse eso que tienen, ¿no? Y si puedes, cuando vuelves, como hago yo, como voy a hacer cuando vuelva, lo que te quepa en la maleta te lo metes. Pues también, Bienvenido. también. Eso nunca viene mal. Di que sí. Mm. Y Sandra, última pregunta antes de pasar a la batería de preguntas. Ujú. Una pregunta ya personal que la hago porque me gusta mucho leer y devoro libros. Entonces, la última pregunta es, son dos. ¿Cuál es el último libro que te has leído? Ujú. Y la segunda es, ¿qué libro recomiendas a los oyentes que haya marcado, de cualquier ámbito, pero que haya marcado en ti a nivel personal, un antes y un después? Mm. A ver. Ah, pues lo que leo ahora solo, la verdad es que leo de cosas de yoga. A ver, un libro que recomendaría que cambia, que cambió mi percepción o que me parece fascinante es, hay un libro que es de la tradición tántrica que se llama, muchos libros estaban solamente hasta hace poco en inglés, porque no había muchas cosas traducidas en español. Afortunadamente cada vez hay más libros traducidos al español. Entonces hay un libro que se llama Pratyabhijna Hridayam, pero en español es, déjame un momentito que piense. En español, porque yo tengo la versión en inglés, pero sé que lo han traducido al español. Sí, en español debe ser algo así como el esplendor del reconocimiento. El esplendor del reconocimiento. Y es un libro, sí, de la tradición tántrica y que presenta al mundo como visto desde los ojos de esa filosofía, ¿no? Y es un poco especializado, pero es apasionante porque sobre todo hay la introducción a cada capítulo y con los comentarios. Es un libro apasionante. Otro libro que recomendaría es la Bhagavad Gita. Eh, lo he vuelto a releer hace poco. La Bhagavad Gita es un libro, era el libro preferido de Gandhi. Ah, Es el libro perfecto para esta época del COVID. Lo he estado trabajando con mi grupo de las inmersiones y es un libro que habla de qué hacer en momentos de crisis. ¿Qué ostras, hacer en momentos de crisis? Era, ideal. el libro preferido de Gandhi, como digo, y está ambientado en un campo de batalla, imagínate, ¿eh? El campo de batalla es donde estamos ahora, la vida es una batalla, ahora especialmente donde estamos ahora mismo, en lo que estamos ahora mismo, y es el diálogo que tiene
un guerrero que tiene que luchar y las personas que tiene delante de él contra las que se supone que va a luchar son sus primos, Uy, son sus tíos, vale. son gente a la que a él ha querido mucho en algún momento de su vida. Y la vida le ha llevado a estar en esa situación, está en ese campo de batalla y dice, ¿qué hago? Y está hablando con el auriga, el que lleva su carro, su carro de guerra y su carruaje de guerra. Lo que él no sabe es que quien dirige su carruaje de guerra es Dios. Vale. Entonces él está ahí llámale Dios, llámale la inteligencia más elevada, llámale la esencia del universo, llámale como quieras, pero él está hablando con esa persona que tiene delante y le dice, yo no puedo luchar. Y dice, pero tú eres un luchador, tú eres un guerrero, tienes que luchar, ¿no? Y él dice, no voy a luchar contra estas personas que tengo delante, ¿no? Es un libro para los momentos de crisis cuando no sabes qué hacer, ¿no? Cuando lo que te había funcionado hasta ese momento deja de funcionar, ¿no? Como yo soy guerrero, yo voy a luchar, pero Dios mío, esta guerra, ¿cómo la lucho, no? Me la apunto, La Bhagavad Gita. La y Bhagavad Gita. lo dejaré, luego me lo escribes por WhatsApp y lo dejaré en el Sí, abajo para que sí. buscarlo. Sí, hay una versión que es la que más me gusta. Esa está en inglés, es la que yo recomendaría, pero hay algunas versiones en español también. Y sí, las dejaremos apuntadas en los comentarios, sí, Perfecto. y la descripción. Entonces, ha llegado la hora. Vamos a las preguntas, a la batería de preguntas, ¿vale? Esto es Adelante. para que te lo pases bien, más que nada, y nos echemos unas risas. No me riñas, no me riñas. No, ya sabes que no. Entonces, son, nada, 22 preguntas rápidas, contestas lo primero que tenga a la mente y Ujú. no hay nota ni Bueno, regaños. menos mal. Muy ¿Vale? bien. Vale. Vale, primera pregunta, Sandra, ¿desayuno o ayuno? Ayuno, Desayuno, en el caso de que desayunes, ¿desayuno dulce o salado? salado. ¿Deporte o práctica por la mañana o por la tarde? Por la mañana, muy temprano. Vale. ¿Plato favorito? Una macedonia de frutas. Mm. ¿Agua con gas o sin gas? Sin gas. Y caliente más. ¿Sí? Vale. Caliente, me encanta. Ujú. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Pizza con piña o sin piña? Con piña también. He oído algunos invitados que decían que de la piña horrible, a mí me gusta con piña también. En estos casos yo me callaba, pero a mí también me gusta con piña. Ahora que ¿Verdad? lo digo, a mí con piña me gusta, me da un sabor A rico. mí también. Ujú. ¿Cocinar o que te cocinen? Pues mira, ¿sabes qué? Que a mí me gusta cocinar, porque soy difícil para que me cocinen, porque siempre que cocino respondo como algo que necesito, ¿no? Mm, Entonces, a veces no es acertado. Me gusta cocinar, sí. genial. ¿Patatas o palomitas? Patatas. ¿Fruta a mordiscos o en zumo? A Bueno, las dos. Pero en mordisco voy a decir, pero las dos. Ujú. Creo que sé la respuesta ya, pero ¿carne o pescado? Pescado. ¿Arroz o pasta? Pasta. ¿Tortilla o huevos revueltos? Si es tortilla francesa, entonces los huevos revueltos. Pero si es tortilla de patatas, tortilla de patatas. Una buena tortilla. ¿Y tortilla de Sí, patatas con o sin cebolla? con mucha cebolla. ¿Fruta favorita? La piña. ¿Qué no comerías nunca? Pues sí, lo he oído de otros invitados lo mismo. Los callos. Mm, La casquería, sí, no, aunque lo respeto y veo el arte en eso, ¿no? Porque en una época en la que no había mucha comida, oye, pues hay que aprovecharlo todo, por supuesto, pero no me llama. Ahora que podemos escoger, ¿no? Pues no sé. Sí, sí, ¿Qué comerías siempre? fruta. ¿Restaurante favorito? Dios mío, restaurante favorito, mira, no te voy a decir un restaurante concreto, pero sí te voy a decir, mis restaurantes favoritos han sido la cocina peruana.
Es increíble. Es increíble. ¿La conoces, No, Cecilia? Pruébala. Es impresionante. me la apunto. Impresionante. Los restaurantes que más me han impresionado han sido de cocina peruana. Tiene una riqueza impresionante. No la conozco, ¿ves? Ujú. Sí, mezcla tienen todos los ingredientes, tienen cosas del mar, de la montaña, tiene un montón de cereales, un montón de tubérculos, y luego mezclan mucho lo asiático, porque hay una comunidad asiática muy grande desde hace muchos años. Entonces, y bueno, y lo que es fascinante es también leer una carta de cocina peruana, no entiendes nada, no sabes lo que pone, aunque está en español, pero no conoces los platos, pero Vale, es increíble. vale. ¿Y alguno en especial? Pues la causa limeña, que no sabrías qué es, ¿verdad? Y nada, sí, los ceviches, buenísimos, por ejemplo, que es pescado crudo, pero marinado, aliñado sí, Vale, me la apunto. con lima. Sí, ceviche, buenísimo. Ya me has dicho que cocinas, así que ¿cuál es tu receta estrella como cocinera? ¿Qué me harías de comer si voy a tu casa? Bueno, pues pescado al horno con verduras al horno, buenísimo. Vale, ¿qué es lo que más picas entre horas? Lo que más pico entre horas, pues fruta o queso también me gusta mucho. Vale. ¿Y no podrías vivir sin qué alimento? No podría vivir sin mi fruta, sí. Sin mi kéfir también me encanta. Vale. Y última pregunta, ¿qué no falta nunca en tu nevera? Que no falta nunca en mi nevera, pues kéfir, por ejemplo. Sí. Vale, genial. Y ahora ya, ahora sí, la última pregunta, Sandra. ¿Qué tema te gustaría escuchar en el podcast de Nutrition in Life relacionado con nutrición? ¿Qué te crea curiosidad? Pues me apasionaría que hablases sobre la relación entre las emociones y la comida. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿No? Creo que es un tema fascinante, sí. Pues sí, mira, me voy a documentarme, que es lo que más me gusta de los podcasts, y haré un podcast sobre eso. Me la apunto. Pues sí, pues me encantará escucharlo, Cecilia. Genial. Y pues nada, hasta aquí la entrevista, Sandra. Mil gracias por tu tiempo. De verdad espero que hayas pasado un buen ratito. Y solo por último, que les digas a los oyentes dónde te pueden encontrar, cómo pueden hacer tus clases, cómo pueden contactar contigo. Pues me pueden mandar un correo en cualquier momento a sandrafernandezyoga@gmail.com y me pueden encontrar también sobre todo en Instagram, Sandra Fernández Yoga, o en mi página web que es sandrafernandezyoga.weebly, esto lo apuntaremos, ¿no?, en las notas del podcast.com. Y bueno, me encantaría practicar con ellos a través de mis clases online, o que me sigan en las redes para mantenernos conectados y que sepan cuáles son los siguientes cursos que voy a ofrecer. Y nada, pues Cecilia, darte las gracias a ti por hacerme sentir en casa y ponérmelo tan fácil para esta entrevista, y nada, que estoy ahí para lo que necesites. Muchas gracias, un placer, Sandra. Y yo aprovecho para recomendaros a todos que, tanto si tenéis pensado empezar yoga, si no os gusta el yoga, según todas las opciones, os recomiendo que, aunque sea, las sigáis por las redes sociales, porque estoy segura que os va a crear esa curiosidad que me creo a mí, y seguro que os aporta cosas positivas con las publicaciones que hace. Así que hasta aquí. Muchas gracias, Cecilia. Un abrazo muy grande. Un abrazo, chao. Chao, gracias, Cecilia. Espero que te haya gustado el podcast de hoy. Mi contenido siempre es con el objetivo de ayudarte a mejorar tus hábitos y tu alimentación. Espero poner mi granito de arena. Para seguirte dando contenido de calidad y de tu interés, no dejes de enviarme tanto tus dudas como tus sugerencias a podcast@nutritioninlife.com. Muchas gracias por estar al otro lado temporada tras temporada y hacer de esto una pequeña gran familia. Y recuerda,
Si no te quieres perder ningún capítulo del podcast, te puedes suscribir al canal, tanto en iVoox como en YouTube o en iTunes. Y si no te quieres perder ninguna novedad de Nutrition in Life, te puedes suscribir a la nueva newsletter gratuita en mi página web o en la descripción de este podcast. Y ya por último, tan solo me queda pedirte un pequeño favor que para mí significa muchísimo. Si te gusta mi podcast y quieres apoyarme para que siga creando contenido de calidad de manera gratuita, estaré muy agradecida si compartes este capítulo en tus redes sociales o con tus amistades, o incluso si me regalas alguna estrellita en iTunes o un like en iVoox. De nuevo, te doy las gracias por estar al otro lado y nos escuchamos muy pronto.